Ahí va mejor. Óptimo. Bien, Sí, impecable. Largamos nomás, muchachos. dale. Dale. Bueno, gracias por el horario, pero si no es un poco complicado más tarde. Vamos a hablar un poco de patología traumática de columna. Es una clase un poco más corta para ejemplificar algunas lesiones más o menos un poco más clásicas, digamos. Recuerden que cuando hablamos de trauma, así como vimos el otro día, los macizos facial, si bien existen patrones que uno puede reconocer o debe reconocer, muchas veces al ser traumas de alto impacto, porque generalmente cuando se lesiona la columna, los traumas son de alto impacto, nunca vienen solos o nunca viene un patrón perfecto. Siempre se le van sumando cositas. Bueno, cuestiones importantes que vamos a ir viendo a lo largo de la clase es recordar siempre que los traumas de la columna en general siguen al mecanismo, a la mecánica o al mecanismo que los produce, ¿sí? Ya sea por carga axial, por flexión, por extensión, hiperextensión. Todo este tipo de lesiones van a ayudarnos a entender, o todos estos tipos de mecanismos van a ayudarnos a entender la patología traumática que se va produciendo. Y siempre su importancia, en realidad en la columna, va a radicar en el impacto neurológico que tenga, ¿sí? en el daño secundario hacia la médula espinal. ¿Sí? Obviamente la columna, por estar en cercanía a otros órganos, también puede producir lesiones de otro tipo, en especial vasculares, ¿sí? Ya sea en la columna cervical por las arterias vertebrales, también en la columna torácica a nivel de la aorta, y obviamente siempre revisar o tener en cuenta que son pacientes politraumatizados y que tienen más de un daño, no solamente en la columna. Pero en general, cuando hablamos de columna, lo que mucho nos importa es el impacto neurológico. Este impacto neurológico tiene una mortalidad elevada y afecta demasiado a la calidad de vida de los pacientes y puede traer grandes consecuencias, ¿sí? Tanto para el sistema de salud como para la vida de la persona. Eh, Así que siempre tenemos que ver estas cosas y vamos a ver cuestiones que empezamos a entender como estabilidad en la columna, ¿sí? Recuerden que la columna es una estructura rígida o semirrígida en realidad, que su intención básicamente va a ser, aparte de sostener a la persona erguida y el rango de movimientos que hablábamos en la clase pasada, es proteger al neuroeje básicamente, ¿sí? La médula espinal y las raíces, las raíces que van emergiendo. Esa es su idea, ¿sí? Entonces, una vez que se produce disrupción de esta caja cerrada, sellada, lo que nos preocupa es el daño neurológico, ¿sí? Y la vamos a dividir, van a ver a lo largo de cuando ustedes estudien que hay muchas clasificaciones, siempre que hay una fractura de por medio, hay una clasificación. Estas clasificaciones a veces son complicadas, pero bueno, vamos a agarrar algunas cuestiones puntuales que nos van a ayudar a entender ciertas cosas, ¿sí? Podemos dividirla así en tres partes a los mecanismos o las lesiones, ¿sí? Cervical superior se llama cuando hay lesión del occipital C1 y C2, ¿sí? Estas las separamos especialmente porque tienen una morfología distinta al restante de las vértebras y también su cuestión ligamentaria es un poco diferente, ¿sí? Al existir el proceso odontoideo y la morfología que tiene el atlas, eh, los ligamentos muchas veces no, en los ligamentos o hay ligamentos extra o son un poquito diferentes y son los que hay que tener en cuenta para hacer los diagnósticos, ¿sí? Cervical subaxial se llama a la parte de columna cervical por debajo de C2, ¿sí? Ya ahí entran otros mecanismos, otras formas de lesiones y después lo que es columna toracolumbar que las estudiamos juntas, ¿sí? Vamos a empezar con la parte cervical superior, ¿sí? Recuerden, tenemos los cóndilos occipitales, el atlas o C1, ¿sí? Y C2. Antes de continuar, digamos, tenemos que entender este concepto o lo utilizamos, digamos, para una cuestión de estabilidad, ¿sí? Que son el concepto de tres columnas que se había desarrollado, es viejo este concepto, que se había desarrollado y nos sirve para entender a qué nos referimos con tres columnas, ¿sí? La primera columna ocupa los dos primeros tercios del cuerpo vertebral, incluyendo parcialmente a la mayoría del núcleo pulposo y el ligamento longitudinal anterior, ¿sí? La parte media
digamos, va a incluir el tercio posterior del cuerpo vertebral, el anillo fibroso y el ligamento longitudinal posterior. Todo lo que está por detrás del ligamento longitudinal posterior lo consideramos la columna posterior, ¿sí? Que ahí vamos a encontrar las láminas, los pedículos, las articulaciones facetarias, los ligamentos amarillos, los ligamentos interespinosos y todas las apófisis, ¿sí? Este concepto lo tenemos en cuenta para estudiar las lesiones. Si cuando encontramos lesión en dos o más columnas, esta lesión se considera inestable, ¿sí? Entonces, este concepto de dividir a la parte vertebral entre tres partes, anterior, media y posterior, nos ayuda a predecir estabilidad o inestabilidad, ¿sí? Vamos con la parte cervical superior o occipital C1 y C2, ¿sí? La disociación atlanto-occipital es una de las primeras lesiones que vamos a estudiar, es la dislocación o subluxación del atlas con el occipital. Es decir, existe una separación del occipital con el atlas, que en realidad es una separación del cráneo con el cuello, digamos. Puede ser ósea, puede ser ligamentosa solamente o puede ser combinada, es decir, puede existir una subluxación sin que haya fractura, puede ser secundaria una fractura, por ejemplo, de los cóndilos, o puede ser combinada. Esta lesión es rara verla, es complicada verla porque generalmente el paciente se muere, ¿sí? Son difíciles de ver. A mí no me ha tocado, entonces tengo imágenes de la literatura. Se refiere a esto, ¿ven? Este es el arco anterior del atlas, recuerden, estas lodontoides, este es el arco posterior del atlas, y fíjense la separación que existe con el occipital, digamos, ¿sí? Si nos vamos un poquito para los costados, vamos a encontrar los cóndilos. Fíjense que la lesión, si bien quizás acá uno no vea una fractura directamente, fíjense que no vino sola, digamos, no es solo la separación, sino siempre vamos a ir viendo a lo largo de todas las columnas lesiones secundarias y adyacentes. Fíjense el extenso hematoma que tiene prevertebral y acá al mismo tiempo tiene sangre, ¿sí? Recuerden, las lesiones que se producen en la columna cervical superior tienen tendencia a afectar la unión bulbo-medular, entonces por ende son graves y comprometen significativamente la vida del paciente, ¿sí? Acá vamos a ver un corte axial del mismo paciente. Recuerden que cuando estudiamos la columna cervical, en general un cuerpo vertebral se sigue del otro, ¿sí? En los cortes no vemos una separación. Fíjense cómo acá quedó un espacio en blanco, no hay vértebra. Eso es un corte que pasa acá. Entonces tenemos una extensa hemorragia alrededor, ¿sí? Y también ya alcanzó el espacio alrededor del cordón medular, ¿sí? Este es otro paciente que lo mismo, vemos un aumento de la separación entre lo que es el occipital y el atlas y fijamos, acá hay lesiones secundarias, pues se empieza a separar lo que es el odontoides del atlas y acá la hemorragia, en vez de ser por fuera o en el espacio prevertebral como ocurrió en este paciente, acá es todo por dentro, ¿eh? Fíjense que hay una extensa hemorragia de la unión bulbomedular y de la médula cervical superior. También hay hemorragia en el espacio aracnoideo. Y fíjense como siempre, lo que nos ayuda mucho la resonancia es a ver las estructuras ligamentarias, que acaba el ligamento longitudinal posterior, las estructuras musculares adyacentes y los músculos, el espacio prevertebral, ¿sí? Muchas veces van a descubrir que es dificultoso evaluar la lesión ligamentaria, es decir, ver que está cortado, por ejemplo, un ligamento, pero ver líquido en el espacio prevertebral o adyacente a las apófisis espinosas nos ayudan a entender que hay compromiso ligamentario. Entonces, estas lesiones son extremadamente graves, son difíciles de uno encontrarlas en la práctica acá, que no es un centro de trauma propiamente dicho. Le sigue la disociación atlantoaxial. Es parecida a la anterior, nada más que se produce una dislocación o subluxación del atlas con respecto al axis, ¿sí? Es, de nuevo, daño elevado, riesgo elevado de daño neurológico por comprometer la unión cráneo-cervical. Acá vamos a ver un ejemplo, fíjense la separación, cómo empieza a aumentar la separación del arco anterior del atlas con respecto al odontoide, ¿sí?
estas alteraciones son todas inestables, tienen una inestabilidad enorme porque por acá atrás pasa un ligamento que se llama ligamento transverso y siempre está lesionado. ¿Sí? Fíjense, este paciente se acompañó con otras lesiones, estas son las fracturas de los pedículos de C2, y fíjense en un corte coronal cómo este espacio está aumentado, entonces nos habla de la subluxación. ¿Sí? Fíjense, ahí se los marco, cómo aumenta mucho, si aumenta mucho ese espacio, uno tiene que sospechar. Muchas veces estas lesiones son sutiles y hay que estar muy atento. ¿Sí? Acá vemos un caso en resonancia magnética, fíjense, esta es la masa lateral del atlas, acá debería estar articulado, bien pegado con el axis, y fíjense la separación con líquido que existe. ¿Sí? De nuevo, nos vamos a un corte más medial y fíjense en la separación que existe entre C1 y C2, que acá está el proceso odontoideo, y toda la lesión o líquido que hay alrededor, fíjense acá cómo se separa, ¿sí? Entonces esto nos habla de compromiso ligamentario importante, ¿sí? Esta lesión es inestable, ya empieza a reducirse mucho el diámetro del canal raquídeo y ya empieza a haber alteración de la señal de la médula cervical, ¿sí? Pasamos a fracturas más conocidas, que es la fractura de Jefferson. Morfológicamente la pueden llegar a ver, ¿sí? Porque se produce cuando es la fractura anterior y posterior de los arcos anteriores y posteriores del atlas, ¿sí? Tienen que producirse simultáneamente para que sea una fractura de Jefferson, ¿sí? Si encuentran fractura del arco posterior o del arco anterior aislada, son fracturas aisladas. Para que sea de Jefferson, tiene que ser anterior y posterior, ¿sí? Generalmente es por hiperextensión o por compresión, ¿sí? Es decir, que hace la presión el cráneo hacia abajo de forma vertical y es como si estallara el atlas, digamos. Y esta lesión puede acompañarse de lesión ligamentaria, ¿sí? En el ligamento transverso. Acá se lo ejemplifico como este es el ligamento transverso, ¿sí? Que abraza a la odontoide, ¿sí? Cuando existe lesión de este ligamento, le agrega inestabilidad, ¿sí? Pasamos a la fractura del cualquier cosa, si alguno tiene alguna duda, me pregunta, ¿sí? Fíjense que, bueno, obviamente, dependiendo de la fractura, puede comprometer más o menos, por ejemplo, acá no tanto, pero acá un poco más, lo que sería el canal raquídeo, digamos. Esta está un poco más desplazada, más comprometida. Se nota que acá a lo mejor podemos ver signos de hemorragia o engrosamientos o líquido que nos ayuden a entender la posibilidad de el daño del ligamento transverso, ¿sí? Pasamos a la fractura del odontoide, que quizás es una de las fracturas más frecuentes en la columna cervical. Lo van a ver un poco más seguido, ¿sí? Y puede no ser tan grave, digamos, como uno le tiene miedo al principio. Tipo 1, tienen clasificaciones, digamos que esta es un poco más homogénea, no está tan dispersa como algunas otras. Tipo 1 afecta la porción superior del odontoide, ¿sí? Este segmento acá tenemos un ejemplo, ¿sí? No son muy inestables que digamos, se puede hacer control médico nomás. Tipo 2 afecta la base del odontoides, donde se inserta en el cuerpo, ¿sí? Este esquema de acá. Y esta es una fractura que tiene un poco más de tendencia a ser inestable, a comprometer un poco más el ligamento transverso, ¿sí? Y es la que peor consolidación tiene, ¿sí? A veces requiere una especie de artrodesis para que consolide de alguna forma, ¿sí? Y la tipo 3 es cuando la compromete al odontoide y se extiende hacia el cuerpo del odontoide, ¿sí? Acá estos trazos de fractura no siempre tienen que ser así tan perfectos, sino que pueden ser más oblicuos, comprometer de diferentes formas al cuerpo de los odontoides, ¿sí? Entonces acá tenemos una tipo 2 que afecta bien a la base de los odontoides, ¿sí? Fíjense cómo puede haber distintos grados de desplazamientos y compromiso del canal raquídeo. Y se puede ir agregado de fracturas del atlas, este es el atlas, un poco más arriba de los arcos posteriores. Esto para recordar que las fracturas, búsquenlas, porque casi nunca vienen solas. Y esta es la tipo 3, en donde fíjense que en el sagital es parecida, ¿no?
si uno le pasa rápido, se le pasa un poco. Pero fíjense que acá ya está comprometido y separado el cuerpo vertebral, ¿sí? Pasamos a la fractura del ahorcado, ¿sí? Fractura del ahorcado es la espondilolistesis traumática de C2 con respecto a C3 y se produce por la fractura bilateral de los pedículos de C2. ¿Sí? Para tener la morfología de la fractura en el ahorcado tiene que ser bilateral. Si está fracturado un solo pedículo, no hay fractura del ahorcado. Tiene mucha tendencia también a ser inestable y se produce por hiperextensión y tracción. Esta fractura del ahorcado, bueno, se veía mucho antes cuando se ahorcaban las personas por juicio, por cuestiones judiciales, digamos, era de pena de muerte. Entonces se producía eso, más que era la lesión traumática aguda de la médula. Secundario a esto, fíjense que el cuerpo del axis o de C2 está adelantado con respecto a C3, ¿sí? Esta es la espondilolistesis traumática que se produce, dependiendo del grado de desplazamiento, es más el compromiso o no neurológico, ¿sí? Actualmente quizás uno las vea más secundarios a accidentes y no tanto a ahorcado. Es por hiperextensión y tracción, ¿sí? Después pasamos a lesiones subaxiales, es decir, estos son los tipos de patrones más frecuentes o patrones que hay que reconocer por su inestabilidad en cuestión de C1, C2 y el occipital, ¿sí? Van a ver que el occipital a veces se fractura bastante seguido y no necesariamente se acompaña de lesiones graves, ¿sí? Sino que ya con quizás un cuello ortopédico sea suficiente. Pero de todas maneras, las tomografías muchas veces tienen que ir acompañadas de resonancia para ver cuestiones secundarias y sobre todo para ver el impacto neurológico. Es muy difícil evaluar la médula en tomografía, sino prácticamente imposible realmente si tiene alteración de la señal o no. Pasamos a lesiones subaxiales, sí, que generalmente las más frecuentes son por hiperflexión, es decir, que el paciente o tiene un choque frontal o cae de cabeza. Esto es muy frecuente cuando se tiran en piletas o en el mar con poca profundidad sin poner las manos, ¿sí? Muchas veces ha pasado, hemos tenido pacientes de este tipo. Se produce más frecuentemente a nivel de C5, C6, pero también puede ser un poquito más arriba. Se asocia generalmente a una fractura que se llama fractura en lágrima, que ahí la vamos a estudiar. Puede tener lesión de médula y generalmente se daña la articulación, es decir, el disco intervertebral y los ligamentos, ¿sí? La fractura en lágrima es cuando se produce hiperflexión, es decir, cuando la cabeza baja hacia adelante, la parte anterior del cuerpo vertebral choca con el otro y se va a producir este tipo de fractura, así estos vértices, que se llaman fractura en lágrima. A su vez, la hiperflexión puede producir que la parte inferior se desplace en sentido posterior y eso es lo que más comprometa el canal raquídeo, digamos, ¿sí? Acá vamos a ver un ejemplo de un paciente que, si bien no está luxado o separado de los cuerpos vertebrales, vemos perfectamente la fractura en lágrima, ¿sí? También se acuña el cuerpo vertebral inferior y abomba hacia atrás. Fíjense cómo este paciente, si bien es sutil, pero tiene un montón de cosas. Miren, tiene acá toda una colección prevertebral, que uno parece loco, pero si uno está pasándolo rápido, estas cosas se pasan y es increíble. Fíjense, acá hay compromiso, digamos. Entonces uno dice, bueno, la columna anterior está comprometida porque tiene colección prevertebral y tiene roto la parte anterior de los 2/3 anteriores. Entonces la columna anterior está comprometida. La columna media podría estar comprometida parcialmente en el ligamento longitudinal posterior. Acá no se ve bien claramente la señal. Y la columna posterior tiene algo, porque acá vemos edema. Entonces podríamos decir que están las tres columnas, como habíamos hablado. Acá sí entra el concepto de columnas, no tanto como arriba. Entra el concepto de las columnas, están lesionadas las tres, entonces podemos decir una lesión inestable. Obviamente el paciente viene con alteración de la señal de la médula ósea, de la médula espinal, digamos. Y este caso se los traigo a colación para que lo vean bien,
porque no es solamente la alteración de la señal, sino que vean sutilmente cómo tiene otra señal interna, que acá lo vamos a ver mejor, fíjense, estas son secuencias gradiente de eco, perdón, y la utilizamos para ver hemorragia, ¿sí? Fíjense acá es un poco un corte más superior que vemos alteración de la señal, pero fíjense acá cómo se ve negro ya, o sea, una lesión traumática que rápidamente desarrolló hemorragia. ¿Para qué les comento esto? Para que si alguna vez lo ven, lo digan, porque el hecho de que un trauma haya tenido hemorragia, la médula, hemorragia interna, es de muy mal pronóstico. Es decir, la posibilidad de que eso recupere algo es extremadamente difícil. ¿Sí? Distinto así es una contusión medular, que hay que tener paciencia. Hay que esperar y evaluar cómo evoluciona el paciente. Pero cuando se ve sangre, es crítico. ¿Sí? Y bueno, y acá otro ejemplo donde vemos la misma fractura en lágrima, ¿sí? El desplazamiento del cuerpo vertebral hacia el canal raquídeo, la alteración de la señal de la médula espinal, y fíjense estas alteraciones, este edema que hay, entonces podemos hablar de compromiso ligamentario posterior, ¿sí? Este es un caso del sanatorio, un chico de hace unos años que entró al scrum de rugby y se tuvo una lesión por hiperflexión, y fíjense lo mismo, tiene la lesión con la fractura en lágrima, el desplazamiento en sentido posterior de las vértebras, fíjense que no es en C5-C6, sino en C4-C5, y la contusión medular, ¿sí? Fíjense, colección prevertebral y alteración de la parte posterior, y fíjense si acá vemos el ligamento, quizás uno podría decir que acá tiene una disrupción, ¿sí? Entonces están las tres columnas afectadas, lesión inestable, ¿sí? Posteriormente el chico anduvo bien, creo que se recuperó, no tuvo secuelas neurológicas, pero rápidamente lo tuvieron que operar, ¿sí? Fue un ejemplo que fue, me acuerdo, complicado por una cuestión social también, era conocido aparentemente. Pero bueno, para que lo tengan de ejemplo, que los traumas a veces no tienen que ser quizás de un impacto tan extremo como un choque de auto, sino que algo un poco más leve puede causar lesiones demasiado graves, ¿sí? Pasamos a ya las lesiones toracolumbares. Cuando hablamos de lesiones toracolumbares, quizás la zona más frecuentemente afectada es la transición toracolumbar, es decir, las vértebras dorsales bajas y las primeras vértebras lumbares, y generalmente las lumbares son más afectadas por una cuestión de que tiene más rango de movimiento y está menos protegido por la caja torácica, ¿sí? Pero de todas maneras podemos encontrar, como en estos casos así, lesiones más superiores, ¿sí? Generalmente siempre vienen acompañadas de un trauma de alto impacto cuando son de este tipo, ¿no? Ahí vamos a ver algo más sutil. Y se asocian a lesiones de otras partes, ¿sí? Tenemos lesiones por compresión, por estallido, fractura tipo Chance y fractura luxación, ¿sí? Miren, la fractura por compresión es cuando se produce la pérdida de la altura del cuerpo vertebral, hay acuñamiento anterior y no hay mucho compromiso del muro posterior, ni del canal raquídeo, ni de partes blandas adyacentes. ¿Sí? Estas lesiones muchas veces pueden ser por golpes, por caídas, o las van a verse más seguido o más frecuentemente en lesiones osteoporóticas, digamos. Es que con golpes no tan graves se produce un aplastamiento del cuerpo vertebral, entonces esto lo vemos bastante frecuentemente, ¿sí? No suele venir acompañado de grandes complicaciones, pero bueno, dependiendo el paciente, hay veces que hay que tratarlos con cirugía y otras veces se trata con corset o algo un poco más simple, ¿sí? Recuerden, en trauma siempre vemos todas las secuencias. Una secuencia que nos ayuda mucho es la secuencia STIR. Entonces son secuencias que cuando brilla el cuerpo vertebral nos ayudan a entender que es aguda la lesión, ¿sí? Denme un segundito. Bueno, ahí está. Desistieron. Pasamos a la fractura, esta es la por compresión, pasamos a la fractura por estallido, ¿sí? Que la fractura en estallido ya el impacto es un poco más severo, ¿sí?
Es una fractura inestable porque destruye todo el cuerpo vertebral. Comúnmente se produce en L1 y genera una retropulsión del muro posterior, ¿sí? Es decir, fíjense cómo explota el cuerpo vertebral, se compromete el muro anterior, compromete el muro posterior y lo grave de esto es que produce una retropulsión del muro posterior y depende, bueno, en la columna lumbar a veces como el canal raquídeo es un poco más grande, quizás aguanta más el daño neurológico, pero lo que hay que estudiar es cuando se produce en L1 el daño del cono medular, ¿sí? Siempre tenganlo muy presente al daño del cono medular. Estas lesiones deben ser tratadas por su inestabilidad, ¿sí? Recuerden, tiene lesión del muro anterior, de la parte posterior y en menor medida, fíjense esta secuencia de Stirben, acá hay edema, ¿sí? Entonces podemos inferir que hay lesión de las tres columnas, hay que tratarla, ¿sí? Y como les había mencionado, fíjense la secuencia de Stir, como el cuerpo vertebral se ve negro homogéneo y acá bien blanco en relación a edema de una fractura aguda, ¿sí? Acá vemos otro caso en donde también se produjo la fractura en estallido, se retropulsó el muro posterior y en este caso golpeó contra el cono medular y fíjense que ya tenemos compromiso del cono medular, ¿sí? Entonces fíjense, este es el cuerpo vertebral, el fragmento óseo migrado con compresión y una estenosis severa del canal raquídeo y la alteración de la señal de la médula ósea, ¿sí? Pasamos a la fractura de tipo Chance, que es cuando se produce con un mecanismo de flexodistracción y generalmente en la unión tóraco-lumbar y viene asociado al cinturón de seguridad. Pero el cinturón de seguridad que no tiene la cinta oblicua, digamos, que pasa por el hombro y el tórax, sino que se producía más en los pasajeros que iban atrás con el cinturón que iba alrededor de la cintura, ¿sí? Se producía más frecuentemente en niños y ahora quizás con los nuevos cinturones de seguridad ha bajado un poco su incidencia, ¿sí? Se fractura en cuña del cuerpo vertebral y con distracción de los elementos posteriores, es decir, la fractura es transversa, compromete a los elementos posteriores y se desplaza un segmento vertebral con respecto al otro, entonces tiene mucha tendencia a ser muy inestable y a comprometer el canal raquídeo, ¿sí? Fractura luxación es cuando se fractura y se luxa completamente un cuerpo vertebral con respecto al otro, ¿sí? Ya esta es la última fractura que vemos. Estas, bueno, obviamente son inestables, producen mucho daño neurológico, ya vienen con el daño neurológico directamente, y se produce esto, fíjense, son fracturas complejas porque ya tiene como un estallido vertebral, se luxa la vértebra con respecto a la anterior hacia atrás. Fíjense que se rompen todos los elementos vertebrales, asimismo los pedículos, las láminas, está todo fracturado y luxado. Y acá vemos de nuevo colección prevertebral, daño ligamentario posterior, fíjense acá cómo se cortó el ligamento y se separó, colección en la parte posterior y bueno, obviamente el daño medular. Y tomográficamente lo vemos de esta forma, ¿sí? Como les había mencionado, este tipo de fracturas de un impacto muy elevado no vienen solas, sino que vamos a encontrar otro tipo de lesiones, ¿sí? Bueno, un poquito más de la misma lesión, en donde vemos el impacto neurológico, ¿sí? Y en este paciente, fíjense acá está la vértebra inferior con respecto a la vértebra superior, completamente luxada y fracturada. Este paciente vino acompañado de una ruptura aórtica, ¿sí? Yo siempre en estos casos, porque cuando hablamos de lesión medular, hablamos de tratamiento urgente. Son urgencias raquimedulares, se llama, y hay que estabilizar al paciente para proteger a la médula. Pero siempre en estos casos me pregunto qué se hace. ¿Se protege primero la cuestión cardiovascular o la médula? Bueno, obviamente hay que seguir los pasos eh, de la protección de la vida del paciente. Si el paciente está inestable, obviamente hay que salvarle la vida. Pero si el paciente hemodinámicamente quizás, como en este caso, estaba estable, se tenía que priorizar su columna vertebral. ¿Sí? Bueno, chicos, eso más o menos fue todo. Son algunas de las lesiones, recuerden, no son todas, no son únicas, pero algunas otras